Saludos y muy buenas tardes, amigos que se conectan con el canal más popular, más usado como un medio de información para todos los que nos honran con la visita a través de la internet. Estamos en la nube. Vamos a hacer el desarrollo número 4. Yo quería insistir en este segmento con respecto al regreso a clase. Por favor, es obligación de todos los gobiernos del mundo activar el derecho y el deber que tienen los gobiernos del mundo, de todas las naciones, de iniciar el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial. Ya nosotros hemos analizado con seriedad todas las dificultades que tiene el proceso virtual o la educación impartida a través de los medios audiovisuales, llámese radio, televisión, internet, teléfono inteligente, que en muchas ocasiones tiene la facultad o tiene la finalidad de hacer partícipe al niño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero quedan escuetos o quedan por cumplirse una gran cantidad de objetivos que son esenciales desarrollarlos a través de la presencia del niño en el aula escolar. En el trabajo anterior, en el número 3, nosotros citábamos la problemática que hay con respecto al uso del Internet, que en vez de ser un dispositivo de inclusión, resulta en la práctica un modo o una forma de excluir. ¿Por qué de excluir? Sencillamente porque las personas, los niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la plataforma del Internet quedan excluidos del proceso enseñanza-aprendizaje. Pues si yo no tengo Internet en casa, ¿cómo pongo a los niños a hacer el trabajo escolar? ¿De qué manera? A través de la televisión. Muchas veces se enfocan allí aspectos o puntos que cubren la primera etapa, otros que cubren la segunda etapa, otros que van hacia la tercera etapa, que es séptimo, octavo y noveno grado, y más difícil aún lo que es la media, diversificada y profesional. Aparte de las dificultades que hay con el Internet, tenemos problemas en una gran cantidad de caseríos, de poblados, en todo el mundo. No solamente aquí en Venezuela, en todo el mundo. Pero como referencial Venezuela, que hay problemas con la electricidad. Ese es otro elemento de exclusión. Porque donde no hay electricidad, por supuesto no hay internet. No hay tampoco forma de conectarse a través de la radio o la televisión para sustituir al maestro de manera presencial y tenerlo de manera virtual. De modo pues que es una tarea que tienen pendiente los gobiernos del mundo de hacer posible, de masificar el Internet, de hacer posible y corregir todas las fallas de electricidad que se pudiesen presentar para que se desarrolle normalmente el proceso que va a ir siendo acompañado o que debe ir siendo acompañado por el trabajo presencial dentro del aula. Yo les decía en el trabajo anterior que es necesario que el niño se relacione con otro de sus congéneres, que el niño se abrace, que el niño discuta, que el niño juegue, que el niño salte, porque esta es una manera de que se desarrolle dentro de su proceso, dentro de su desarrollo inmunológico
de convivencia social, aquellos elementos dentro de su cuerpo que puedan crearle o propiciarle desarrollar resistencia inmunológica. El médico veterinario hacía una referencia. El ingeniero Orellana y el médico veterinario Rodríguez hacían mención de lo que era la inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño se obtiene precisamente teniendo los grupos juntos, pero no revueltos, para que ellos desarrollen. Y es sabido por todos que el sistema inmunológico del niño, a partir de su nacimiento, inclusive dentro del útero, pero no nos metamos para allá porque son otros puntos, otros temas que pudiéramos tratar más adelante, pero desde el mismo momento de su nacimiento, el niño empieza a desarrollar su sistema inmunológico, que le permiten enfrentarse con mucha destreza y con mucha capacidad de todos esos patógenos, llámense virus, llámense bacterias, llámense hongos, que de alguna manera van a perjudicar la salud de los niños en crecimiento y desarrollo. Incluso les planteé que no existe dentro de la Organización Mundial de la Salud una política para vacunar a los niños. No la hay. No hay ni siquiera pruebas en carpeta para decir con certeza que los niños van a ser vacunados. La vacuna está siendo utilizada para las personas mayores de 60 años. Es decir, una población numerosa y vulnerable. Y por supuesto al personal que está atendiendo la pandemia en los diferentes hospitales de todos los países del mundo. Esta es la primera etapa de inmunizar o de alguna manera vacunar para desarrollar la inmunidad frente al virus que tenemos presente. Virus que, por cierto, está galopando en la humanidad desde hace muchísimo tiempo, porque los virus, las bacterias y los hongos han sido los enemigos comunes de cualquier rebaño, llámense humano, llámese ganado, peces, aves, cualquier tipo de organismo que se desarrolle sobre el planeta está dispuesto y predispuesto a ser atacado por esa serie de microorganismos que de alguna manera generan las diferentes enfermedades que acosan o azotan a la humanidad. Y son los niños precisamente los más fuertes de todo ese congénere, de todo ese grupo, desde el nacimiento hasta los 22, 23, 24 años, inclusive pudiéramos alargarlo hasta los 30 años, porque el hombre y la mujer se empiezan a desarrollar prácticamente desde su nacimiento. Aparte de la evolución que tuvieron dentro de la mamá cuando estuvieron en etapa de concepción, pero ya al nacer van creciendo y se van desarrollando y van por supuesto desarrollando esa inmunidad. Yo les decía que es necesario abrir las escuelas. Eso es una necesidad. Incluso he escuchado a algunos niños que desean con vehemencia, claman porque se abran las escuelas. Las madres trabajadoras tienen necesidad de que sus hijos acudan a la escuela para que se desarrollen, para que adquieran los conocimientos elementales del sistema enseñanza-aprendizaje. Y son precisamente los facultos, los profesores, los maestros, las personas idóneas dentro de los claustros escolares, los que tienen a disposición los diferentes currículos para los diferentes niveles de aprendizaje, para ser entregados, desarrollados y evaluados por el docente del grado correspondiente. De modo pues que la necesidad de abrir las escuelas debe ser un hecho. Tiene que ser la bandera de todos los gobiernos del mundo. Abrir las escuelas porque esa es una población no es invulnerable,
Pero del rebaño, de todos los seres habidos en el planeta, la población más fuerte y más resistente son los niños. Los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. Porque es una población que está precisamente desarrollándose. Y al desarrollar hablamos que está creciendo, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Y esto, por supuesto, beneficia el desarrollo inmunológico que tiene cada uno dentro de sí para enfrentar los diferentes microorganismos que de alguna manera pudieran afectar su salud. Claro, no vamos a denigrar ni vamos a descalificar los avances tecnológicos, porque ya hoy que un niño le dé poliomielitis ya es un descuido de los padres o representantes, porque esa es una enfermedad que está prácticamente controlada a nivel mundial. Ya se está trabajando sobre el sarampión, se trabaja sobre la lepra, se trabaja sobre las enfermedades que por naturaleza del desarrollo humano han diezmado de alguna manera la población, sobre todo en algunos lugares del mundo en donde ha sido más fuerte las endemias y que han tenido ribetes de pandemias a nivel mundial. Para ello es necesario tomar en cuenta lo siguiente: nosotros queremos la incorporación de los niños a los planteles escolares. Debemos procurar porque esta sea una política clara de los gobiernos del mundo. Y en el caso de nuestro país, los docentes, los profesores, las maestras, el personal administrativo, el personal obrero que va a laborar dentro de los planteles, tiene por necesidad que tener un salario digno. Y esa es una lucha que se viene haciendo desde hace rato. El presidente Nicolás Maduro ha tenido la oportunidad de reivindicar el Estado docente. Y ese Estado responsable del derecho de la educación para los niños, adolescentes y a los jóvenes a nivel de mano de obra calificada, precisamente la tiene que hacer un docente, un profesor, un catedrático egresado de cualquier pedagógico, de cualquier escuela normal, como tenemos en todo el país, y muy buenos maestros. Porque yo hace poco tiempo subí una información de que recordaba a mis maestros de primer grado y me daba una alegría recordarlos con mucho cariño, porque una entereza, una entrega a su profesión, sin esperar retribuciones de parte de su alumno, más que verlo surgir, ver que su alumno, su discípulo, adquiría conocimientos para valerse en la vida. Y la educación es precisamente el medio que tenemos los que no disponemos de fortuna para igualarnos en una sociedad que es cada vez más excluyente en vez de ser cada vez más incluyente. De modo pues que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de mejorar las condiciones y los salarios del personal docente, administrativo y obrero de las instituciones. Esa es una tarea pendiente y el ministro Aristóbulo Isturi conoce la verdad de la situación que están pasando todos los docentes a nivel nacional. Y el presidente Maduro, el presidente obrero, no puede escapar a ese conocimiento, porque ¿quién más que la cabeza visible del Ejecutivo Nacional sabe cuál es la situación real de su pueblo? No es de extrañar que se hagan políticas efectivas, políticas de protección, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho de tener un salario acorde para poder hacer un mercado decente y tener la comida segura, no solamente para el docente, para el maestro, para la maestra, sino para el grupo familiar que integra los miembros de su hogar. Los directores no escapan a esto también. Los supervisores no escapan a la situación que está viviendo el magisterio en este momento. Y nosotros los maestros, los que tuvimos tanto tiempo dentro del aula, jamás hemos rechazado nuestra
nuestra misión y nuestra labor dentro del plantel. No nos negamos a hacer el trabajo que tiene el Estado a través de la educación para llevar esa enseñanza al pueblo. Nosotros somos los representantes del gobierno en la acción popular del proceso educativo. Pero tiene que remunerarlo. No puede ser posible que un maestro esté cobrando menos de $4 mensuales. ¿Cómo se puede vivir con esas condiciones? Por lo tanto, hago un llamado a todos los representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Trabajo, para que se enfrenten de verdad y construyan una política de sueldos y salarios para todos los trabajos de Venezuela, empezando por los docentes, los médicos y todas las personas que están ligadas a los procesos productivos. Es necesario que toquemos otro punto relacionado con lo que es la parte de lo relacionado con el protocolo de salud. El protocolo de salud, allí está, pienso yo que el gobierno no está eludiendo la incorporación a clase de los niños, jóvenes y adolescentes. No lo está eludiendo y el gobierno sabe que tiene que hacer inversiones y esas inversiones conllevan a dotar a las escuelas no solamente del material didáctico y pedagógico, que me consta, como lo dije anteriormente en el pasado trabajo, de que me costaba que habían llegado una cantidad de libros para las escuelas, sobre todo las escuelas rurales, donde he venido haciendo un seguimiento, más que todo desde el punto de vista investigativo. Pero es necesario que el gobierno dote a los docentes de todo el material didáctico, el material de consumo diario, tiza, borrador, marcadores, lapicero, carpeta, papel bond, cartulina doble faj, todo ese material que conlleva el trabajo dentro del salón, dentro del aula de clase. Pues no se justifica que el maestro, con el salario que tiene, tenga que hacer las inversiones para hacer un trabajo, para hacer un rotafolio, para preparar una clase dentro del salón. Tiene que gastarlo de su dinero, porque el Estado no está bajando el recurso para que esto sea posible. De modo pues que vamos a ponernos serios y el gobierno nacional asuma su responsabilidad y vamos a dotar al personal docente de todo el material didáctico. Vamos al material tecnológico. Los docentes necesitan una tablet o una canaima para poder hacer el trabajo, porque el trabajo tiene que ser combinado, tanto el trabajo virtual como el trabajo presencial. Y comprar una computadora hoy, ministro Aristóbulo, ¿usted sabe cuánto vale una computadora? ¿Cuántos años tendría yo que trabajar para comprar una computadora, una tablet, un teléfono inteligente? ¿Cómo meter saldo? ¿Cómo cómo hacerlos funcionales? ¿De qué manera? ¿Cómo me valgo sin recursos económicos para hacer ese que es mi trabajo? Es mi trabajo y me gusta hacerlo. Y si pudiera trabajar de nuevo, así no me pagaran, de nuevo sería maestro de aula. De modo pues que este llamado es serio. Vamos a dotar al personal docente también de canaimita o tablet, teléfono inteligente, y vamos a crearle un bono para que cargue de megas su teléfono, para que cargue de internet su tablet y pueda cumplir con el trabajo virtual, porque el trabajo presencial es un hecho. Ese tiene que desarrollarlo el maestro, porque ningún maestro que se precie, que quiera a sus alumnos, que ame su profesión, va a las escuelas a perder el tiempo. Ves a trabajar, a buscar desarrollar en esos niños el deseo por las buenas letras, la práctica virtuosa para mejorar su letra, el deseo del conocimiento, para que conozca no solamente el mundo que lo rodea, sino que se conozca a él y conozca a la gente que viven con él, a su alrededor, en su entorno. Que él sepa, que entienda que él es parte de esa gente que vive en los caseríos y que ese caserío donde él vive es parte de él porque él vive allí. Ese es el trabajo docente, preparar a los ciudadanos, desarrollar en los ciudadanos el juicio democrático de convivencia,
de colaboración, de participación, el desarrollo de los valores, de la moral, del respeto al derecho ajeno, de la consideración, de la amistad. Ese es un trabajo que se hace dentro del aula y que difícilmente a través de la metodología virtual pues, se pudiera desarrollar. Podemos darle la teoría, que copien, que desarrollen la escritura. Vamos a tener niños que van a tener una letra muy bonita, pero en el fondo van a tener un escaso conocimiento, porque el conocimiento tiene que ir combinado con lo virtual y lo presencial. De modo pues que esas partes hay que desarrollarlas. El otro punto que quería tratar es el relacionado con el programa alimentario escolar. Ese es un programa que es bellísimo y que Venezuela lo viene desarrollando desde hace mucho tiempo. A las escuelas les llega todo lo que es la parte del consumo alimentario. Muchas veces se obvian algunas cosas. Por ejemplo, le llevaron tantos kilos de lentejas, tantos kilos de arroz, tantos kilos de pasta, tantos kilos de pollo, pero no se incluye dentro de eso que va a ser el menú de los niños, los aliños, lo que es la cebollita, el ajo, lo que es la sal. Entonces eso queda al garete, que muchas veces los maestros en las diferentes comunidades tienen que pedirle a los representantes, hagan la vaca para que compremos los aliñitos para prepararle la comidita a los muchachitos. Las madres cuidadoras, muchas veces de ese mísero salario que tienen, porque ni siquiera podemos decir que es un sueldo, que no, se les da una colaboración y lo hacen con mucho amor, porque he tenido la oportunidad no de comer una sola vez de ese menú que preparan las madres procesadoras dentro de las escuelas bolivarianas. Bueno, pues eso es una delicia, saborear esa comida, con qué amor se hace, con qué cuidado, con qué higiene se maneja. Entonces vamos a incluir todo lo relacionado, porque si a mí me dan unas caraotas para que las sancoche, pero no me dan ni sal, ni me dan ajo, ni me dan cebo, ¿cómo van a quedar esas caraotas sabrosas? ¿De qué manera puedo yo infundir en el niño de un buen menú si faltan una gran cantidad de cosas para desarrollarlo, para elaborarlo? Entonces vamos a ponernos de verdad con seriedad. Si no podemos hacerlo porque son productos que se consumen o en muy poca escala o que de alguna manera se deterioran con mucho, pues no podemos mandar un kilo de tomate para que le llegue dentro de 15 días o 10 kilos de tomate para que le llegue dentro de 15 días porque se echan a perder el camino. Vamos a meter un presupuesto a las sociedades de padres y representantes para que ellos de ese presupuesto eroguen el dinero necesario para comprar esas cositas, para hacerle el menú bien hechecito como lo hacen las madres procesadoras a esos niños y niñas, y aprendan hábitos alimenticios. De la misma manera se justifica enviar el menú completo, las proteínas, las grasas, aceite, mantequilla, los lácteos, queso, suero, las carnes completas, pescado, un menú completo para que ese niño se desarrolle y tenga gusto por ir a la escuela. ¿Cuántos padres a nivel rural pueden darle un menú variado en sus casas a sus hijos? Son pocos, muy pocos. De modo que en la escuela van a tener un centro de alimentación dado por el Estado de un programa bellísimo que se llama Programa Alimentario Escolar. ¿Qué política más bella tiene Venezuela? Un programa para los niños, de los niños, ejecutado por las madres procesadoras que viven en la comunidad. Vamos con ello, vamos a participar activamente, vamos a hacerle seguimiento a toda esa comida que se entrega para que llegue a los niños verdaderamente, en calidad y en cantidad. El otro punto que quería tratar es el relacionado con la parte del protocolo de salud. El protocolo de salud es muy necesario que no lo viemos. Es necesario mantener la distancia. Es necesario lavarse las manitos. Y el gobierno nacional puede disponer para cada núcleo escolar, en el caso de las escuelas rurales, para las escuelas de la ciudad,
los grupos escolares, las escuelas nacionales, para el medio rural las escuelas concentradas, las escuelas unitarias, para los núcleos rurales. Vamos a hacer posible que llegue lo que es el alcohol, lo que es el jabón, lo que es el cloro, no solamente para que el personal docente haga el uso adecuado para la desinfección de las manos de los niños a la entrada y a la salida de clase, y el personal obrero haga la limpieza correspondiente, inmediatamente salgan los niños hacia sus hogares por haber terminado la jornada escolar, hagan la limpieza correspondiente, para que eso en la mañana, cuando vengan los niños, esté totalmente desinfectado y se pueda emprender el nuevo camino del nuevo día en el aprendizaje, en la enseñanza que van a llevar todos los maestros y maestras que están regados en el territorio nacional. Debe ser una política del Estado. Es una necesidad que tiene el gobierno de garantizar el derecho a la educación y el protocolo de salud para contener, para evitar de alguna manera algún foco de contaminación que pudiera desarrollarse. Y que hay unos estados que son muy limpios, estados como Trujillo, estados como Bolívar, Amazonas, Sucre, incluso en el centro del país, el estado Carabobo. Hay focos de contaminación, pero generalmente son personas adultas. No hay un estadístico, no se me ha presentado, he estado buscando un estadístico de niños contaminados menores de 16 años y no tengo todavía ningún dato. Voy a seguir indagando porque este es un tema que quiero volver a tratar. De modo pues que ese protocolo de salud que se va a poner en práctica para el regreso de los niños al aula, a la escuela, que es un clamor, es un derecho, y como derecho el gobierno está obligado a cumplirlo, el derecho a la educación. El otro punto que quería tocar es el relacionado con la parte de la continuidad que debe de haber entre el virtual y el presencial. El virtual es necesario mantenerlo porque esto da pie para continuar aplicando la política del presidente en cuanto a la semana de cuarentena restringida y a la semana de cuarentena de flexibilidad. Me parece una de las políticas más claras para proteger al pueblo venezolano, la que tiene el presidente Nicolás Maduro. De modo que desde la escuela vamos a apoyar esta política. Y la semana que vamos a estar con cuarentena de flexibilidad restringida, de libertad restringida, vamos a trabajar virtual. Y la semana de flexibilidad abierta, con cierta libertad, vamos a trabajar dentro de los salones de clase. Vamos pues, señor presidente, vamos pues, señor ministro. Manos a la obra, como decía el presidente Carlos Andrés Pérez. En ustedes estamos esperando. Muy buenas tardes.